Yo quisiera, ¿verdad?, en primer lugar un poco excusarme, porque sé que estaba programado para estar con ustedes bastante tiempo antes, pero un lío ahí de una gripe fuerte me complicó las primeras 2 semanas, y la tercera semana pues ya tenía un compromiso importante. Yo soy miembro de la dirección del MIN, y ustedes saben que nosotros estamos trabajando para la asamblea, que es el último domingo de este mes. Y bueno, tenía una reunión importante con relación a la asamblea, y por eso fue que entonces, entre el catarro y esa reunión, pues, así que me excusan en la medida que esto haya podido alterar el programa que ustedes tenían. Ahorita yo decía, un poco de broma, de que me había concentrado para un tema que yo llamo sistemas sociales. Me dijeron que mi tema era teoría política, pero me parece que lo podemos combinar perfectamente bien. Y entonces lo que voy a hacer es tirar unas ideas, unos planteamientos y abrirlos a discusión, donde todos de alguna forma participemos. Yo creo que hay 2 formas generales de concebir la sociedad, los procesos sociales, el mundo. Una forma que se ha llamado el idealismo, la forma idealista, y el materialismo histórico, el materialismo y la forma que usa la dialéctica como el instrumento para mirar, entender los procesos sociales, ¿no? Los procesos sociales. El idealismo, en términos muy generales, presupone que el mundo cambia porque cambian las ideas, porque hay hombres, seres humanos que tienen estas grandes ideas, estas grandes concepciones, y que producto de estas grandes ideas y concepciones es que se generan los cambios en las sociedades, y es que se han ido generando los cambios que hemos conocido, el desarrollo de las sociedades y la historia. Eso en términos muy generales, ¿no? El método del materialismo histórico y de la dialéctica presupone, por el contrario, que hay unas transformaciones materiales, hay unas transformaciones reales, que es lo que a su vez producen, crean y alteran las ideas, ¿no? Y que los cambios se dan fundamentalmente porque estamos en constante conflicto, porque los procesos sociales y materiales, incluso biológicos, ¿verdad?, de los seres humanos, son procesos de conflicto, son procesos de cambio, y que tanto en el ámbito de la biología y de la física, como en el ámbito de la sociedad, unos procesos generan unas contradicciones, generan unos contrarios, y esa relación dialéctica es la que generan los cambios en la sociedad, es la que generan los conflictos y generan los cambios. Por lo tanto, esa visión lineal de la sociedad, de que las cosas son porque están establecidas, porque hay un desarrollo que nos lleva a que las cosas sean como son, ese método del materialismo histórico y dialéctico lo rechaza. Cuando hablamos de materialismo, no usen el concepto materialismo en su definición más burda, ¿no?
de que somos consumistas, de que estamos amajados a todo lo material. Es en otro concepto que usamos, el concepto de materialismo, vis a vis esa visión idealista. Y tampoco, me parece que es importante aclararlo desde ahora, aunque sería bueno que surgiera la discusión, tiene incluso que ver, a mi juicio, con ideas religiosas o metafísicas que podamos cada uno de nosotros tener. Yo personalmente conozco a religiosos y he tenido oportunidad de compartir con ellos, algunos de ellos están muertos, otros están vivos, que aunque son religiosos, creen en Dios, incluso son ministros, pero todo su análisis sobre la realidad social lo montan sobre una visión materialista y dialéctica de la historia. Entonces, cuando ellos hablan de la explotación, no dicen que la explotación existe porque Dios quiere, ¿no? La explotación existe porque hay unos procesos sociales, hay unas fuerzas sociales que explotan unos seres sobre otros. Así que también dejemos a ese lado, porque es muy burdo el concepto de materialismo, esas dos acepciones, me parece que debemos rechazarlas de principio. Yo le había, cuando me pidieron que sugiriera alguna lectura para esta sesión, sugerí un libro, que sé que es un libro un poco pesado y denso, pero me parece extraordinario, que es el libro de Engels, El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado. Y lo sugerí por dos razones. Primero, porque yo quería volverlo a releer y me daba la oportunidad de volverlo a releer, y porque me parecía que era un excelente ejemplo de cómo, usando esa forma de análisis de ver el desarrollo social, Engels hace un estudio antropológico y sociológico extraordinario del origen de la sociedad privada, de la familia y del Estado y de su evolución. Y me parece que es un excelente ejemplo del uso del materialismo histórico y de la dialéctica para manejar eso. Ahora, una de las formas más importantes de poner en práctica este método dialéctico del materialismo histórico vis a vis el método idealista es cuando nosotros vemos o intentamos analizar los sistemas sociales que los seres humanos hemos conocido, claro, a grandes rasgos. ¿Y por qué esos sistemas sociales se han desarrollado? ¿Y por qué esos sistemas sociales se han ido transformando por otros sistemas sociales? ¿No? Y vamos a empezar con algunas definiciones que a mí me parecen que son definiciones básicas. Cuando nosotros hablamos de sociedad, básicamente estamos hablando de grupos de individuos, de seres humanos, ¿verdad? Unidos por una cultura común, criterios compartidos. Hablamos de cultura común, criterios compartidos, estamos hablando de idioma, de religión, que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad, ¿no? Y cuando hablamos entonces de comunidad, estamos hablando de que de un lugar físico, país, territorio, ¿no? Territorio. Así que cuando hablamos de los sistemas sociales, lo que estamos hablando es de la suma de relaciones y a su vez de instituciones y de formas en que los seres humanos se relacionan unos a otros en el marco de esa convivencia en sociedad. Repito, o sea, cuando hablamos que los seres humanos se relacionan unos a otros, esas relaciones son diversas, y esos lazos que se establecen entre unos seres humanos y otros establecen diversas formas, vínculos, instituciones, ¿no? Instituciones. Y los seres humanos establecen relaciones afectivas. Una institución básica es la familia, aunque es interesante. Una de las cosas que estudia Engels aquí es como la familia no es la misma familia que ha permanecido siempre.
y cómo en función del desarrollo de los medios de producción y de las relaciones de producción, el concepto de familia ha cambiado. Ha cambiado. Y cómo la familia en la sociedad primitiva, ahorita vamos a tocar un poco que eso, es distinta a la familia que conocemos hoy o a la familia feudal, ¿no? Y repito, un poco, no es la visión lineal del desarrollo de la humanidad, sino una visión concreta. Familia, estructuras y relaciones económicas. Y esta visión del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, le da un peso particular a las relaciones económicas. Ciertamente le da un peso particular a las relaciones económicas, porque parte de que el ser humano para sobrevivir en sus etapas más primitivas, tiene que vincularse a unas relaciones mínimas de producción, que en este caso son relaciones de recolección y de pesca para poder ¿qué? Sobrevivir. Y que en esa relación para sobrevivir los seres humanos establecen una relación unos con ¿qué? Con otros. Unos con otros. Y establecen una relación con los medios de producción, los instrumentos, las herramientas, y establecen una relación con el resultado de la producción, con la riqueza que el hombre genera en el proceso de producción. Y esta visión plantea que esa estructura básica económica es fundamental y que explica en muchos sentidos el desarrollo de las otras instituciones y relaciones que los seres humanos establecen unos con otros. No sé si me siguen, no sé si alguien quiere o pues nada, estoy tratando de hacer una introducción para no pasarme mucho del tiempo. Ok. Y hay relaciones políticas, hay relaciones económicas y hay distintos tipos de relaciones que los seres humanos establecen en su convivencia en sociedad. Y a esa multiplicidad de relaciones es lo que llamamos sistemas sociales. Pero repito, sistema social, un ser humano que vive en comunidad, que tiene en común una cultura, un idioma, etc. Esta teoría plantea que la evolución y el desarrollo de los sistemas sociales, y esto estoy repitiendo un poco, resumiendo, están ligados fundamentalmente al desarrollo de los medios de producción, al desarrollo de la relación del hombre con los instrumentos de producción, con los medios de producción, y que está ligada fundamentalmente al desarrollo de las relaciones sociales de producción. Porque, repito, en ese proceso de producción, aún partiendo que sean en los elementos primarios de la sociedad primitiva, hacen que los hombres establezcan unas relaciones de producción unos con otros, en su vinculación al proceso productivo, a los medios de producción y al resultado de la producción, a la riqueza que genera el ser humano. Y en términos muy generales, y ahora voy aquí a tratar de acelerar un poco, se establecen varios estadios fundamentales en esos sistemas sociales, repito, y el eje primario de análisis son esas relaciones económicas de producción. El primero de ellos es lo que se conoce como la sociedad primitiva. Engels y Marx lo llamaban en algún momento comunismo primitivo. Estamos hablando de los primeros asentamientos de seres humanos, donde el trabajo y la propiedad tenían una característica, que era colectiva. El trabajo era colectivo y no había otra forma de hacerlo. Porque estábamos hablando de seres humanos
que prácticamente no tenían herramientas y que tenían que cazar para sobrevivir. Y la única forma de usted cazar un mastodonte, ¿verdad? Como era que todos los seres humanos se unieran, ¿ah?, para poder ¿qué? Cazar ese animal, matarlo. Así que el trabajo productivo, en este momento básicamente la caza, era un trabajo que colectivo, y el resultado del trabajo era también ¿qué? Era un trabajo colectivo. Y una de las características que tiene este estadio de desarrollo de la sociedad humana es que no había sobrante. ¿Por qué? Porque los medios de producción eran tan precarios que apenas la producción daba para la subsistencia de la gente. Por lo tanto, el trabajo era colectivo y el resultado del trabajo era también ¿qué? Era también colectivo. Y no había prácticamente división social del trabajo. De hecho, es interesante porque se señala que la primera división social del trabajo que se da es una división natural. Y se da entre el hombre y la mujer, pero no por machismo ni feminismo, porque sencillamente la mujer tiene una cualidad que más nadie le puede hacer, que es lactar a la criatura. Parirla y lactarla. Bueno, parirla obviamente, pero después lactarla. Y eso genera la primera división social que se conoce en la sociedad primitiva. Y le asigna un rol a la mujer particular porque no puede participar en el proceso de caza, que es colectivo, en el momento en que está lactando. Y si no lo hace, las criaturas que mueren. Pero fíjense ustedes qué interesante. Como resultado de esa división social, la mujer es la primera que descubre, y es descubrirlo, el fenómeno de la agricultura. ¿Por qué? Porque la mujer se queda en las cuevas o cerca de las chozas, de la vivienda primitiva, lactando a la criatura, y es la primera que se da cuenta, que percibe que cuando usted tira una semilla, crece ¿qué? Una planta. Y ese sencillamente es uno de los descubrimientos más extraordinarios en la historia de la humanidad. ¿Qué es? ¿Cómo funciona la agricultura? Porque antes los hombres eran que nómadas, recolectores, y en la medida que terminaban la recolección de un área tenían que mudarse a otro sitio. Por lo tanto, el desarrollo de la agricultura que le corresponde a la mujer, fíjense ustedes de qué forma tan sencilla y natural, es uno de los grandes pasos de avance en el desarrollo de la humanidad. ¿No? Ok. El desarrollo de la agricultura, por un lado. Los primeros cambios tecnológicos, y lo llamo cambios tecnológicos porque son cambios tecnológicos, hacen que la productividad del trabajo se eleve. Y estoy hablando aquí con términos modernos, pero esos términos modernos se pueden aplicar en esos momentos. Cuando hablo de cambios tecnológicos, en la medida en que el hombre puede afilar una piedra, darle filo a una piedra y amarrarle un palo, en esa medida se le hace más fácil el proceso de caza, y aumenta la productividad de la caza. Y en la medida en que se descubre la agricultura, obviamente aumenta la productividad de los bienes agrícolas. Okay. Ahora, ¿qué importancia tienen esos dos elementos en el desarrollo de la historia de la humanidad? Primero, interesante, que por primera vez el hombre es capaz de producir más de lo que él y la tribu y la comunidad donde está ubicado necesitan para sobrevivir. ¿No? Y eso implica dos cosas, no una o las dos, implica las dos. Que por primera vez hay ¿qué? Un sobrante. Antes no había problema que hacer con el sobrante, ¿verdad? No había sobrante. Hay un sobrante.
Pero también implica otra cosa bien importante. Y es que no todos los miembros de la tribu tienen entonces que participar en el proceso de caza y de pesca para poder ¿qué? Sobrevivir. Y en la medida en que miembros de la comunidad, por el aumento de la productividad, no tienen que participar en la actividad esencial de caza y la pesca, se diversifica la especialización del trabajo. Y aparecen los alfareros, porque una persona puede dedicarse a otra cosa que no sea la caza y la pesca. Incluso aparecen los curas, los magos, los hechiceros, los que explican la noche y el día. No es broma, ¿no? Entonces, la sociedad ya empieza a dar una mayor especialización en el trabajo. Una mayor especialización en el trabajo. Originalmente, ese sobrante lo administraba la comunidad, no había una posesión de un individuo sobre él, era un sobrante también muy precario, tampoco piensen, ¿verdad?, que era una abundancia grandísima, era un sobrante muy precario que era administrado por la misma comunidad y no había todavía un sentido de propiedad privada. Pero es importante que estamos hablando de los desarrollos de las civilizaciones más avanzadas que se dan fundamentalmente alrededor de los ríos y los cuerpos de agua, no solamente vinculados a la pesca, sino una vez el hombre empieza a dominar la agricultura, es importante entonces el agua para regar la tierra, y por eso es que las grandes civilizaciones se han desarrollado fundamentalmente alrededor de los ríos y abundante agua. Ahora, la familia es una familia natural, en el sentido de una unión natural entre hombres y mujeres. De hecho, hay muchas de estas sociedades que eran matriarcales, porque a la mujer, por ese rol importante que tenía la sociedad, se le consideraba la persona más importante en el núcleo familiar, era la que administraba el núcleo familiar, la administración de los bienes de la familia. También en la medida que se va dando todo un cambio en la producción, en las relaciones sociales, también se va dando un cambio en el concepto de la familia. Incluso la familia se va comercializando, la familia va adquiriendo un cariz económico, y cada miembro de la familia tiene una función económica. De hecho, eso sería interesante porque el desarrollo de la familia como concepto, y también es una cosa que a veces la gente piensa que la familia siempre ha sido la misma. No. O sea, ha ido evolucionando, y una evolución muy grande el concepto de la familia. Así que, ahora fíjense ustedes cómo esa teoría, y volvemos aquí a aplicar, del materialismo histórico y la dialéctica, hirbana una cosa con otra. Bueno, ese elemento de que los seres humanos podían producir más de lo que necesitan es el elemento que justifica y le da sentido económico y razón de ser a la esclavitud. Porque para que usted necesita, usted quiere un esclavo, si el esclavo no produce ni siquiera lo que consume. Pero además, si el esclavo solamente produciera lo que el esclavo consume, tampoco tendría sentido tener esclavo. O sea, el esclavo no sería un concepto de riqueza. Entonces, fíjense ustedes como dentro de la sociedad primitiva se van dando unos procesos de desarrollo, unas contradicciones, que es la que van dando paso a que esa sociedad primitiva se vaya suplementando procesos que no son obviamente mecánicos, que no se dan igual en distintas sociedades. No veamos esto, ¿verdad?, de una forma lineal. Pero son las mismas contradicciones, los mismos procesos, lo que hace que esa sociedad sea transformada y que surja de su propio seno otro sistema social. Y el otro sistema social importante que la humanidad conoce es la esclavitud. Es interesante
porque la esclavitud ya se monta sobre el concepto de propiedad privada sobre la tierra, el concepto de propiedad privada sobre los medios de producción. Fíjense ustedes que el amo del esclavo tiene propiedad sobre 4 elementos fundamentales de la producción: la tierra, ¿verdad?, los medios de producción, las herramientas, el resultado de la producción, pero además del productor, porque en este caso el productor es ¿qué? Es el esclavo. Y entonces el amo ejerce dominio sobre la tierra, sobre los medios de producción, sobre el productor directo, que es el esclavo, que es también una posesión, y obviamente sobre la riqueza y el resultado de la producción. Y hay ejemplos, ¿verdad?, que hasta películas hemos visto por ahí y nos enseñan en las clases de historia general, pues los ejemplos de las quizás 3 civilizaciones más importantes que montaron su desarrollo sobre la esclavitud: Egipto, Grecia y el imperio romano. En el caso, por ejemplo, de Grecia, en Grecia hubo un momento donde los esclavos superaban por mucho a los ciudadanos libres, superaban por mucho. Esclavitud blanca, porque después nosotros vamos a conocer que otra modalidad de la esclavitud, que es la esclavitud negra, fundamentalmente de los negros que se traen a Europa y América de África. Pero, ahora, el Estado, esa cosa que nosotros conocemos como Estado, que para nosotros es como si estuviera dado, ¿verdad? Como si no pudiera haber sociedad sin Estado. Realmente el Estado, en sus etapas más incipientes, su creación y necesidad surge cuando se plantea quién va a administrar el sobrante de la producción. Porque cuando hay un sobrante de la producción y ya ese sobrante no está distribuido a nivel natural en las tribus y en las comunidades, la pregunta es, ¿de quién es ese sobrante y quién qué? ¿Quién lo va a administrar? Entonces ahí que se plantea realmente la necesidad de que surja un ente. Aparte de las tribus y la gens y la comunidad primitiva, que era comunidades sanguíneas de trabajo colectivo, de trabajo colaborativo, aparte de eso, como un ente. Y ahí es que surge el Estado, y realmente el Estado que podríamos llamar el Estado moderno, que la mayor parte de los estudiosos lo ubican surgiendo en Grecia. Y una de las características de ese Estado moderno que también se va desarrollando es que organiza a sus súbditos por divisiones territoriales. O sea, los estados todos tienen un límite territorial, un poder, un ámbito territorial, y tiene poder sobre los súbditos que están en ese ámbito territorial. Importantísimo. El Estado establece una fuerza pública, entiéndase, policía, ejército, de control, ¿no? Y establece normas y establece leyes que aplican a los súbditos bajo su dominio. Ese es el concepto más moderno que tenemos de Estado. Pero el Estado no siempre ha existido. En la sociedad primitiva no hacía falta un Estado. El Estado fundamentalmente es el producto de la división de la sociedad en clases. En la medida en que la sociedad se divide en clases con intereses antagónicos, en esa medida hace falta esa institución que un poco
ponga orden, ¿verdad? Establezca normas en ese territorio. Uno de los conceptos por ahí que se maneja mucho el Estado es que el Estado es neutral en esa lucha de clases y en esa sociedad de clases. Eso es falso. De hecho, en Grecia, que es donde surge el primer Estado así, que podemos llamar un Estado moderno, estaban divididos los ciudadanos por 3 categorías de acuerdo a los ingresos, a la fortuna que tenían. Y el papel político que podían jugar los ciudadanos en el Estado era en función de la riqueza y la fortuna que tenían. Así que el Estado no era ningún ente neutral ni ente en esa lucha, no. El Estado era fundamentalmente, y si podemos tirar esto para adelante, un ente en función de las clases dominantes, de las clases más pudientes. Se usaba el Estado como agente impersonal para los discursos también, en vez de ir contra el gen. Claro, se instrumenta el Estado como una cuestión de que si yo me porto mal, no, yo puedo distribuir mi carga. Claro. Porque creo el Estado y el que se porta mal es aquel al que yo mandé. Sí. Por eso siempre hay los alcahuetes en estos sistemas, ¿no? La instrumentación del dominio. Claro, porque en la medida en que la sociedad está dividida en clases, una de las características, y eso es interesante que verlo, de las clases dominantes es tratar ¿cuál sería la palabra? De hacer invisible su poder o su dominio directamente, ¿no? Y una de las formas en que las clases dominantes hacen invisible ese poder o intentan hacerlo es a través de ¿qué? De ese mecanismo que se llama Estado, que tiene una policía, que tiene un ejército, que tiene unas leyes, que tiene unas normas, ¿no? El Estado esclavista, la sociedad esclavista tiene un desarrollo, vínculos con el desarrollo de las fuerzas navales, del comercio, y en su interior, y estudiarlas también sería costar de mucho tiempo. Se desarrollan una serie de contradicciones que hacen que ese modelo de organización social, económica, se vaya también a pique, ¿no? Por ejemplo, el último modelo conocido es el Imperio Romano, que fue un imperio que, entre otras cosas, se expandió y creció tanto que tenía que incurrir en un ejército y en unas huestes armadas para protegerlo y mantenerlo, que fue realmente oneroso y que no había condiciones para hacerlo, además de otras contradicciones, como fue la misma riqueza del imperio que hizo que emigraran dentro del Imperio Romano pueblos que venían romanos, que en sus principios el Imperio Romano los pudo captar, le dio tierra, los pudo poner a trabajar, pero que llegó un momento en que ese flujo de migrantes al imperio fue tan grande que no pudieron manejarlo. Y entonces el enrumbe del Imperio Romano, y perdonen que voy aquí porque la historia de la humanidad no se puede hacer en una noche, trae como consecuencia un vacío en ese estado fuerte que representó el Imperio Romano, como lo representó el egipcio y el griego, ¿verdad? Y caemos en otra gran modalidad de sistema social
que se conoce como el feudalismo, ¿no? Y toda aquella gran extensión que era parte del Imperio Romano y de los pueblos que lo circundaban, el Estado central fuerte que implicaba el Imperio Romano desaparece y caemos en un sistema feudal que se caracteriza porque hay, por un lado, una monarquía. Ahorita vamos a hablar de las contradicciones entre el feudalismo y la monarquía, que fueron fundamentales precisamente para la desaparición del feudalismo. Que no representaba el poder central jamás que tenía el Imperio Romano, muchas veces era un poder más nominal, y unos feudos, entiéndase, terreno, con generalmente ciudadelas, con castillos, con el señor feudal, que era el propietario de grandes extensiones de terreno, alrededor del cual estaban los, ¿cómo se llamaban? Los siervos, perdón. Y la relación de poder entre el señor feudal y los siervos era que el siervo trabajaba la tierra del señor feudal, a cambio obviamente de tierra, vivienda y protección, y pagaba impuestos y pagaba con alimentos al señor feudal. Fíjense ustedes cómo la relación de producción va cambiando, y las relaciones sociales de producción van alterándose, y con ella también se va alterando el rol del Estado. El rol del Estado. Ok. Para el siglo XII, estamos hablando pleno ya en el periodo bajo del feudalismo, lo que se llama la Edad Media, se dan varias situaciones, varios procesos que generan nuevas contradicciones en ese sistema feudal y que siembran la semilla para que ese sistema sea suplantado por otro sistema. Nuevamente, esta visión plantea una visión dialéctica de contradicciones, y que son las contradicciones las que crean los procesos de cambio. Por un lado se dan las cruzadas. Ustedes saben lo que son las cruzadas, ¿no? Las cruzadas fueron proyectos religiosos, y hago así religiosos entre comillas, para rescatar las áreas bajo dominio de los cristianos, pero las cruzadas fueron grandes proyectos económicos y comerciales. O sea, se desarrollaron, convirtieron en grandes proyectos económicos y comerciales. También Europa fue azotada por una peste, la peste negra. O sea, la peste negra se calcula que causó más de 27 millones de muertos en Europa. Y cuando hablamos de Europa de aquella época, 27 millones de muertos es un montón en comparación con la población que tenía Europa en aquella época. ¿No? Y prácticamente arropó toda Europa. Y la vinculo con las cruzadas porque los estudios que se han hecho es que se trajeron de otras áreas, de Oriente, sobre todo ratas y otros animales, pues que contaminaron, ¿no?, prácticamente Europa entera, ¿no? Y crearon esa la falta de higiene también. Y bueno, y eso, pues los niveles de higiene en esos momentos pues no eran incomparables, ¿verdad?, con lo que tenemos ahora. Ok. Entonces, fíjense ustedes que como resultado de las cruzadas y del desarrollo de comercio, ya en el siglo XII en Europa, en pleno feudalismo, empiezan a desarrollarse los centros urbanos.
las ciudades. En contradicción con la organización principal que estaba ¿qué? En el campo, en la vida feudal. En la vida feudal, en el feudo. Y empiezan a desarrollarse las ciudades con dos motores. Por un lado, los mercaderes, los comerciantes, florece como resultado de las cruzadas el comercio y el intercambio de mercancías, pero fundamentalmente en las ciudades. Y de los artesanos. De hecho, muchos de los siervos que se apuntan en las cruzadas no regresan a los feudos y se quedan en los centros urbanos y se convierten en artesanos. Es interesante que ese proceso choca obviamente con el mundo feudal y es apoyado por la monarquía, porque entre la monarquía y los señores feudales había ¿qué? Contradicciones. Y los señores feudales acusaban a la monarquía que esta gente había que pagarle impuestos, ¿verdad? No producían nada, eran derrochadores. Y la monarquía, pues obviamente extrañaba no tener poder real, porque de hecho no lo tenían, sobre toda esa vasta extensión que estaban bajo control de los señores feudales. Por lo tanto, la monarquía, en su contradicción con el mundo feudal, apoya este proceso de desarrollo de las ciudades. Y nuevamente, como resultado del desarrollo de los medios productivos, fundamentalmente de los artesanos, se crea una nueva clase. ¿Qué es la clase qué? La clase de la burguesía. Y la burguesía tiene su desarrollo todavía dentro del sistema feudal en estos centros urbanos y obviamente un empuje extraordinario con el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra, que representa ciertamente en su momento un desarrollo tecnológico sin precedentes, ¿no? Un desarrollo tecnológico sin precedentes. Fíjense ustedes, y hay cosas que uno a veces las vemos y no tenemos explicación. En esas ciudades, los judíos son los que se especializan y que después se desarrollan como los banqueros, como los prestamistas. Porque es que los cristianos no podían. Los cristianos estaban ¿qué? Le prohibían a los cristianos ejercer la función de prestamista. Prestar con interés, exacto. Y entonces los judíos se especializan en eso. Y los primeros banqueros y el origen del sistema financiero propiamente está vinculado a ese inicio. Y uno podía pensar así, ¿por qué los judíos y no otros? Por esa razón. Ustedes saben, por ejemplo, el peso que tienen los judíos en los mismos Estados Unidos y en otros países dentro del sistema financiero. Ok, y entonces vemos como de las mismas contradicciones del feudalismo y dentro del mismo sistema feudal se va creando ¿qué? Unas clases y grupos sociales que van a dar al traste al sistema feudal y van a hacer un nuevo sistema económico, con un nuevo sistema de leyes, con un nuevo Estado que conocemos como el capitalismo. Nuevamente, no es un sistema lineal, eso no se da igual en todos los países, ¿no? Posiblemente en el país que más se desarrolla esto originalmente es Inglaterra, el país de la revolución industrial, la cuna, por decirlo así, del sistema capitalista. Y entonces el capitalismo se distingue fundamentalmente por un sistema donde se producen ¿qué? Mercancías,
donde se producen ¿qué? Mercancía, y las relaciones sociales fundamentalmente se dan ¿con quién? Con el burgués, que es el dueño de los medios de producción, entiéndase de las máquinas, es el dueño de la riqueza, por lo tanto puede comprar la materia prima para transformar esa materia prima a través de ¿qué? De las máquinas y producir mercancía, producir productos ¿para qué? Para la venta. Y obviamente en esa ecuación hace falta ¿qué? La mano de obra, el trabajador, el obrero. Mano de obra por salario. Fíjense ustedes que en el sistema feudal no había salario. No había salario. El sistema feudal era básicamente el siervo ubicado en la tierra del señor feudal para subsistir para él y su familia, y un sistema de tributos, pero no había un salario como tal. El sistema capitalista, que es un sistema fundamentalmente para la producción de mercancías, sí, es un sistema donde el salario adquiere un papel fundamental. Y el trabajador trabaja ¿por qué? Por un salario. Sobre el sistema capitalista, yo no me voy a expandir mucho. Lo único que quería señalar es lo siguiente. El sistema capitalista, que logra un crecimiento muy vertiginoso y muy rápido, sobre todo por el desarrollo de los cambios tecnológicos y de las fuerzas productivas, llega a una etapa superior, y es lo que en el marxismo se conoce como el imperialismo. En la medida en que ese sistema necesita, sobre todo, más materias primas, para transformarla y producir productos y obviamente riqueza, ¿no? Porque en la medida que esos productos se venden, hace que los países capitalistas más desarrollados se expandan en el dominio de otros países, África, el Medio Oriente, Asia. Y si por ejemplo nosotros vemos el mapa del Medio Oriente, vemos que muchos de los estados del Medio Oriente fueron creaciones de los países capitalistas en su fase imperialista. Es un reparto prácticamente del mundo, ¿no? Francia, Inglaterra, de Estados Unidos, ¿no? Y un poco también pasó eso en nuestra América con el colonialismo español. Okay. Otra de los desarrollos interesantes del capitalismo es cómo poco a poco el capital financiero fue convirtiéndose en el elemento fundamental del sistema capitalista. Y sería interesante una noche, porque tiene mucho que ver con la crisis actual del capitalismo y con el capitalismo que estamos viendo hoy en día, pudiéramos sentarnos a conversar sobre eso, ¿verdad? Porque eso tiene mucho que ver más con nosotros que la sociedad primitiva y el feudalismo, ¿no? Cómo el capitalismo y sobre todo cómo el desarrollo tecnológico más reciente. Óigame, la humanidad se ha enfrentado siempre a un problema de cambio tecnológico, claro. En el feudalismo fue más lento por la misma organización feudal, pero siempre la humanidad ha estado en un proceso de cambio tecnológico. Interesante, todo cambio tecnológico presupone ahorro de mano de obra. Toda tecnología, presupone ahorro de mano de obra. Es una de las características fundamentales de la tecnología. La primera tecnología, yo decía, cuando el hombre aprendió a afilar la piedra, pues menos hombres cazaban, pues, o sea, toda la tecnología. Ahora, nosotros estamos hoy viviendo
un sistema, sobre todo el sistema capitalista, donde el cambio tecnológico es realmente ligero y asombroso, ¿no? Donde el cambio tecnológico es realmente ligero y asombroso, y eso ha llevado a procesos como la globalización, que por cierto tampoco es un proceso nuevo. Desde la historia misma de la humanidad se está dando un proceso de globalización. A través del comercio, a través de... o sea, el proceso de globalización no es nuevo. Lo que pasa es que se ha acelerado extraordinariamente con las nuevas tecnologías y con el, sobre todo, dominio del capital financiero. Ok. Yo creo que otra característica del capitalismo moderno, y a mí me parece que es importante desde el punto de vista político, es que el trabajador para el capitalismo no es solamente importante en virtud de que produce. Repito, el trabajador es también importante en virtud de su capacidad de consumo. Y tiene que ser así. Porque si los que tuvieran capacidad de consumo fueran solamente los capitalistas y las clases adineradas, jamás se podía pensar que el capitalismo es capaz de vender todas las cosas, muchas de ellas basura, que produce. Y para que ese capitalismo que cada vez está produciéndonos y llevándonos a un consumo desenfrenado, implica que también los trabajadores, aparte de productores, nos convertimos ¿en qué? En consumidores. Eso tiene una característica muy particular. Antes el trabajador era fundamentalmente un productor, que lo que el capitalista quería era que generara su fuerza física para que al otro día se metiera 17 horas a trabajar nuevamente. Ahora no. Ahora el trabajador es un consumidor. Y eso también ha alterado el papel que juegan los estados capitalistas, en términos de redistribución de unos ingresos para hacer posible que unas masas puedan accesar al consumo. Aquí los otros días, Claridad y en el debate de Puerto Rico se planteaba cómo quienes realmente se lucran de los dineros que llegan al país en términos de cupones y de subsidios, y eso son las grandes transnacionales que están en Puerto Rico. Francisco Catalá tenía un estudio de que de cada dólar que en Puerto Rico se consume, 75 se van fuera de Puerto Rico, centavos se van, 75 se van fuera de aquí. Porque si usted se va a consumir y va a Plaza Las Américas, de cada dólar que usted consume, 75 centavos se van. Y aquí se queda, bueno, lo que se parte en salario y en luz y en eso, ¿no? Entonces, esa función, ¿por qué? Fíjense qué contradicción. La tecnología tiende a ahorrar mano de obra, ¿verdad? Y aunque los sectores terciarios, como los sectores de servicio, financiero, han crecido, esos sectores muchas veces no son lo suficientemente dinámicos para darle empleo a los trabajadores que quedan fuera del trabajo por el cambio tecnológico. Entonces ahí viene el papel del Estado en función nuevamente de la clase capitalista, de asegurarle unos mínimos a esas personas para que se mantengan en el ciclo del consumo, porque eso es fundamental para el sistema. Bueno, voy a pararme ahí porque ya me fui del tiempo, ¿no? Bueno, el otro sistema que la humanidad ha conocido, que también esta teoría dialéctica del materialismo histórico dice que es resultado de las mismas contradicciones que se dan en el sistema capitalista que el socialista, ¿no? Y el socialismo supone que los medios de producción deben ser sociales y no individuales, ¿no? O sea, que los trabajadores sean los dueños de las fábricas, de las empresas, y que el resultado de esa producción, de la riqueza que se genera en el proceso de producción, tampoco vaya en manos de una minoría de capitalistas,
sino que vaya en función del bienestar y la riqueza de toda la sociedad. La primera experiencia socialista se dio con la revolución bolchevique en el 17, ¿fue el 17? Perdón, yo para fechas soy un desastre. Después se desarrolla lo que se conoció como el campo socialista de Europa. Ahí tuvo Alemania, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, Yugoslavia era un país con un modelo socialista algo distinto. Y las experiencias socialistas, no en los países centrales de Europa, sino en Asia y América Latina. Entiéndase la revolución china, el triunfo del socialismo en China, importante, el país más poblado de la Tierra, nada más y nada menos. Rusia es el más grande, pero China es más poblado. Cuba, Vietnam, Corea, bueno, y las experiencias muy dolorosas de Laos y Camboya y de esa experiencia socialista. El campo socialista europeo se fue al piso. Y uno podría, ¿verdad?, adjudicar teorías conspirativas a eso, ¿no? Yo no dudo de que hubo conspiración permanente de las potencias capitalistas sobre el socialismo, pero yo creo que las propias contradicciones que se generaron al seno de esas sociedades fueron, a mi juicio, fundamentales. Y eso es un debate todavía abierto, porque eso apenas acaba de pasar, para el debacle de esas sociedades. Burocratismo, la falta de democracia profunda, incluso de socialismo profundo en las mismas. Y claro está, no podemos obviar que lo que le impuso a esas sociedades la pugna entre el capitalismo y ella, y lo que tuvieron que invertir en armamento y en la carrera armamentista, fue muy oneroso para el desarrollo de esas sociedades. Entonces tú tenías un país como la Unión Soviética o Rusia, que estaba al frente en tecnología espacial, pero la lavadora parecía que era de un siglo atrás. Y entonces me parece que a mí, no sé, hubo un desfase muy grande entre unas tecnologías de punta para carrera espacial y para carrera armamentista y poca aplicación de esas tecnologías para el desarrollo de áreas civiles para bienestar de la sociedad. Bueno, pero todavía quedan países socialistas, ¿no? Todavía queda Cuba, todavía queda Corea del Norte, queda China con un proyecto muy particular, ¿verdad?, de socialismo, Vietnam, y me parece a mí también que futuro proyectos como el que se plantea el gobierno bolivariano de Venezuela, que ellos han bautizado como socialismo del siglo XXI, ¿no? Cambios que se están dando en países de nuestra América fundamentalmente, que si bien no se denominan socialistas, pero sí tienen un proyecto de justicia social muy claro, muy fuerte. Bueno, repito, fíjense ustedes que un poco manejé más el tema de sistemas sociales que de teoría política, pero nuevamente, o sea, cómo nosotros vemos el mundo, qué método usamos para examinar el desarrollo de la humanidad. Y ahí es que está fundamentalmente la aportación, a mi juicio, del materialismo histórico, del método dialéctico, para ver cómo todos esos elementos de las contradicciones son los elementos que generan los cambios. Por otro lado, yo, aparte del aspecto de conocimiento de la teoría propiamente, yo pienso que para ustedes y para nosotros, cuando digo ustedes, MUS, que es una organización política, y MIN, somos muy hermanos, muy parecidos, esta discusión no es meramente académica. Nosotros estamos proponiendo a este país un nuevo sistema social. Nosotros estamos proponiendo cambios a este país.
Nosotros queremos alterar, ¿ah?, esta realidad que vivimos en el país. Entonces, un poco discutir este concepto de sistemas sociales es fundamental. ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos? Y yo voy a callarme aquí. Me perdonan si me extendí un poco más de la cuenta, y sobre todo si las expectativas de lo que traje no era exactamente lo que ustedes estaban esperando, pero bueno, ahí vamos. ¿Tú querías hablar? Sí. No, pregunta, respuesta, comentario, discusión. Mira, toma. Que ustedes. Mira, es que durante la mañana de hoy, Orlando y yo nos dirigimos a Naranjito, y cuando él y yo nos encontramos, pues queremos resolver el mundo. Y salió una conversación bien interesante que habla de. Yo le hablé sobre los años que yo viví en Maryland y cómo mis hijos se criaron con familia puertorriqueña. A sus comienzos de la adolescencia nos mudamos allá, y como ellos tenían que responder a unos padres puertorriqueños que no queremos que nuestros hijos se vayan, y una cultura norteamericana donde te graduaste de cuarto año y vas para la universidad a trabajar, y si a los 6 meses yo decía Orlando, no me pedía pruebas estadísticas, pero eso era lo que yo veía, ¿no? A los 6 meses, si ya estás trabajando, o me pagas por el cuarto donde estás viviendo, o te vas y te buscas donde vivir. Entonces, en la contradicción de que nosotros tenemos hijos que antes no los dejábamos ir porque no tenían, no queríamos dejarlos ir de la casa, versus ahora que no se pueden ir porque el trabajo que tienen no les da para vivir, no les da ni para tener una familia, ni para poder procrearse. Está tan crítica ahora la cosa que para eso da. Entonces empezamos a hablar de cómo nos obligan, por ejemplo, en mis años de joven, cuando yo criaba niños, yo viví en Bayamón y trabajaba en Carolina, y yo era capaz de cruzar 1 hora y media en el tapón hacia un lado y 1 hora y media en el tapón hacia el otro. 15 horas en el tráfico para trabajar 40 horas. Cómo nos arraigábamos al sitio donde vivíamos porque había que comprar una casa. Y entonces cuando tú comprabas una casa, ni para Dios te querías mudar porque esa era tu casa. Y entonces tú podías perder todo el tiempo de la vida y todo el dinero transportándote de un lugar a otro, porque esa era nuestra costumbre. Ahora mi esposa me habla
eso viene a separarlo de la familia, porque usted se convierte en un nómada, tener un apartamento cerca del sitio donde trabaja, porque no puede gastar tanto chavo en gasolina. Entonces, los cambios sociales nos obligan verdaderamente. Eso, si lo unes al sistema de transporte que no te lleva a ningún lado, porque hay que vender automóvil y usted tiene que gastar dinero en gasolina también. ¿Ve? Y nosotros como Proyecto del Mundo tenemos que analizar todos estos eventos. A esto usted le suma que el gobierno tiene todavía leyes, si no me equivoco, ¿verdad? Que me corrijan los que saben de esto, tiene leyes que los departamentos centrales del gobierno tienen que estar en la capital. Eso yo creo que respondía a una época donde usted tenía que traerse a la gente de los campos para que la agricultura se acabara y traérselo y crear los centros urbanos, pero desde el punto de vista legislativo yo no sé por qué los departamentos centrales del gobierno tienen que todos estar creados dentro de la zona metropolitana. Entonces, actualmente tenemos con esos datos que le he dado, tenemos un va y viene que un día nos aglomera como familia y como sociedad, y al otro otra ley nos desparrama, y entonces estamos en un va y viene. Yo creo que debemos crear un proyecto donde la transportación, donde envolver los trabajos a los sitios, a las personas, pues es bien importante dentro de nuestro proyecto. No sé si lo enredé más o traje muchos puntos de vista para que todo esto... Mira, voy a traer, porque como era de teoría política, un comentario para ver si generó algo de discusión. Los otros días yo señalaba que uno de los problemas fundamentales del colonialismo, aparte de lo jurídico y lo militar y todas las cosas, es el ideológico. Es el ideológico, el cultural. ¿Cuántas veces a nosotros nos han repetido lo mismo y lo mismo y lo mismo? A este país, a nosotros, al pueblo. Y la gente ya lo internaliza como parte del sentido común. Que somos pobres, que somos pequeños, que somos vagos, que solo no podemos, esas cosas. Pero también nos plantean cosas más, el concepto, por ejemplo, del desarrollo. Nosotros tenemos que reevaluar el concepto de desarrollo, porque que todo el mundo tenga carro, eso es desarrollo. Este sistema de consumo, yo estaba leyendo un dato que es espeluznante, que en las últimas 3 décadas hemos agotado una tercera parte de la riqueza del planeta Tierra, en las últimas 3 décadas nada más. Al nivel de consumo, pues obviamente nos va a ser difícil plantearle a este pueblo otro concepto. Y el de democracia. Pregúntenle a cualquier puertorriqueño por ahí si esto es un país democrático. Y se va a caer de fondillo de que eso somos. Se va a jurar de que somos un país democrático. Porque primero votamos, porque podemos ir con un cartelón ahí diciendo que el gobernador es un bandido y no nos meten preso. Entonces, ese infantilismo de lo que es democracia está tan enraizado en la gente que nosotros tenemos que ir un poco contra la corriente, ¿verdad? Para plantearle un proyecto de país distinto, digo, me parece a mí, de democracia distinta, democracia verdadera, porque hablábamos de sistemas políticos, para la gente dice, pues aquí hay varios sistemas, el democrático, que la gente vota, el dictador, todos los demás, Fidel Castro, Chávez, todos los demás son dictadores por definición, ¿verdad? Y nosotros que somos democráticos, porque votamos. Digo, y votar es importante, no es que no sea importante. Pero fíjese, se limita el concepto. Entonces, lo que quería traer ese elemento, ¿no? De cómo ese sentido común, que está tan metido en nuestra gente, nosotros, parte de nuestro trabajo, me parece a mí, debe ser que irlo transformando, irlo cambiando. Pero bueno. Por aquí tenía alguien y... bueno, están por ahí, ¿ve? Yo no voy, como ustedes quieran. Adelante. ¿Ah? ¿Todo bien? Todo bien y mejorando, como dicen. Bueno, con relación a la charla, tengo 2 preguntas. Obviamente nosotros estamos acostumbrados
sistema donde no existe la propiedad privada, donde el trabajo pertenezca al colectivo, garantizar una sociedad moderna, ¿verdad? Con los bienes de consumo, esto que nos disfrutamos, a lo que estamos acostumbrados, la eléctrica. O sea, solamente por un ejemplo, si nosotros empecemos a vivir quizás un poco más arraigados a los principios del colectivo, no tendríamos que estar usando la luz durante la noche. Nos ubicaríamos dentro de un sistema diurno. Pienso yo que así era antes. Pero obviando ese ejemplo es si puede producir un sistema donde no existe la propiedad privada, donde el trabajo pertenece al colectivo, garantizar una sociedad moderna como la conocemos hoy, para que me explique. Y número dos, aunque yo creo que tengo la respuesta, pero me gustaría escuchar tus propias palabras. Si bien cada sociedad tiene derecho a constituirse como mejor le plazca, ¿verdad? ¿Cómo se explica la hazaña de los Estados Unidos y su sistema capitalista contra los países que intentan establecer sistemas de mayor igualdad y redistribución de la riqueza? Bueno, mira, yo no tengo respuesta a toda la pregunta. Yo creo que primero hay que diferenciar lo que es propiedad privada sobre los medios de comunicación y propiedad personal. Yo no creo que el socialismo plantee que no puede existir propiedad personal. Tu ropa, un auto, una misma casa, pues, propiedad personal. Ahora, distinto es la propiedad sobre los medios de producción. Porque la propiedad sobre los medios de producción es lo que permite la explotación de unos seres humanos sobre otros. En la medida que el control de los medios de producción es lo que hace que un ser humano use tu trabajo para enriquecerse. Que eso es la explotación. Eso es la base de la explotación. Y eso está vigente. Que usen tu trabajo para enriquecerse. Ok. Mi respuesta es que sí, yo soy socialista, yo creo en el socialismo. Creo que el socialismo realmente existente nos deja mucho tela de cortar. Un socialismo con muchas contradicciones, con muchas fallas, por decirlo así. La palabra ahora está buscándole, no la encuentro. Pero yo creo en el socialismo. Ahora, yo creo que para eso hay que cambiar el paradigma de desarrollo. O sea, si el objetivo de la sociedad es que cada persona tenga un carro, pues no. No, señor. De hecho, la sociedad europea más moderna, todo el mundo tiene un carro. Porque si tú tienes un buen sistema de transportación pública, ¿por qué todo el mundo tiene que tener un carro? O sea, entonces no es volver a las cavernas. No, el socialismo para mí no representa volver a las cavernas, pero sí hay que replantearse el concepto de desarrollo. O sea, no podemos plantearnos, pero ni nosotros ni el mismo sistema capitalista, seguir el nivel de consumo de bienes, recursos que nuestro planeta tiene, porque esto va a explotar. Con la energía, hay fuentes de energía alternas, que no se usan porque el mismo sistema capitalista las tiene engavetadas para seguir vendiendo petróleo, o sea, que el mismo sistema, la dinámica del sistema la tiene engavetadas. Entonces hay que cambiar el modelo, yo creo que sí. Yo creo que un sistema de propiedad colectiva, de propiedad sobre los medios de comunicación, nos puede llevar a una sociedad superior, sin explotación, una sociedad solidaria. Porque no es solamente el concepto de productivo, nosotros tenemos que rescatar el concepto de solidaridad entre los seres humanos. El concepto de solidaridad, de comunidad. Bueno, pero no quiero extenderme en eso, porque tampoco. La otra. ¿Cuál era la segunda? ¿Cómo se explica la hazaña de Estados Unidos y su sistema capitalista contra los países que intentan establecer sistemas de mayor igualdad y de distribución? Porque yo creo que la política de esos países le pone freno a la voracidad de las empresas transnacionales y en la medida que esos países defiendan sus recursos naturales, en la medida que esos países se planteen, por ejemplo, en la medida en que en Venezuela se plantee la de estos alimenticia, ¿cómo se llama? La soberanía alimentaria. Pues menos productos alimenticios le van a vender los americanos, las transnacionales americanas, y menos van a estar metidos Monsanto y todas esas compañías allí. O sea, yo no creo que sea un problema ni siquiera ético ni político, es económico.
Es económico, porque en la medida que esos países se plantean una política de soberanía, de defensa de sus recursos, en esa medida se le hace más fácil, más difícil la explotación al capitalismo. Yo lo veo así. Y creo que esa es la misma respuesta que tú tenías. Yo no sé por qué me la hiciste. Salvador. Ya, está. Yo creo que tú estás cualquiera. Yo estaba pensando en una conversación que tuve el otro día con el padre de mis hijas, cómo es que nosotros también, los que promovemos otra política y sociedad, nos hemos insertado en este discurso de los capitalistas y hablamos de desarrollo económico y del Producto Interno Bruto, del Producto Nacional Bruto, del ingreso per cápita, etcétera. Y como otras sociedades socialistas, ¿verdad? Y nosotros no queremos ir por ahí diciendo que somos socialistas, porque entonces la gente se espanta y nos cierra la puerta. Pero como otras sociedades ven la prosperidad desde otro punto de vista y hablan del índice de desarrollo humano, y hablan del control de la natalidad, y hablan de que no hay deserción escolar, y hablan de que todo el mundo tiene acceso a servicios de salud, de que todo el mundo tiene acceso a la vivienda, de una buena transportación colectiva, ¿verdad? Entonces, eso hace innecesario quizás que estemos hablando del índice per cápita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la esposa de Paco se gana 400 pesos cubanos, ¿no? Pero ella vive muy bien, ¿verdad? No tiene riqueza, no tiene necesidad de tener un carro, pero es próspera en el sentido de que tiene su trabajo, se puede montar en una guagua cuando ella quiera, tiene acceso a servicios de salud, tiene su vivienda. Entonces yo creo que en ese aspecto nosotros tenemos que cambiar ese discurso y hacerle ver a la gente, no, somos socialistas, esta es nuestra imagen de la prosperidad. Nosotros aspiramos a un país próspero, pero la prosperidad no puede ser sinónimo de la acumulación
lucha de lo que llaman la lucha del hombre por el hombre, ¿verdad? En la medida en que nosotros creemos conciencia de eso, cambiamos ese discurso para hacerle ver a la gente cuán engañosa es esa falsa prosperidad que vende el capitalismo y cómo realmente es necesaria la verdadera prosperidad, que es la de nosotros pues tener una mejor salud, en nuestra casa, calidad de vida, exacto, calidad de vida. Yo creo que ese es un discurso muy simpático que ni siquiera organizaciones independentistas han asumido como suyo. Yo creo que esa coyuntura está ahí. Párense ahí como ustedes quieran. Siguiendo la línea de María de Lourdes, que yo creo que es fundamental, esa línea, ¿verdad? Que tú traías. Esa teoría se llama ecosocialismo y uno de sus teóricos más importantes es el filósofo brasileño francés, Michael Lauro. También tiene todo teórico boliviano y ecuatoriano y venezolano con en México con el concepto del buen vivir, donde frente al vivir bien, materialista, consumista, el capitalismo desarrollado, pues se presenta que la calidad de vida gira en torno al buen vivir, donde las premisas son volver a la propiedad común, a la propiedad pública, no al Estado como propietario sustituyendo al pueblo. También ir eliminando las relaciones de explotación, como organizando a la gente en Puerto Rico, porque ¿qué es lo que sucede? Los banqueros están organizados, los industriales están organizados, el imperialismo está organizado, las iglesias están organizadas. ¿Cuántas son? Entonces nosotros hablamos de educar. Entonces la única manera que el pueblo adquiere poder y va construyendo más soberanía, espacios de soberanía y de poder, y que pueda imponer su visión de mundo, de buen vivir, de relaciones de solidaridad, de respeto ecológico a la naturaleza y armonía con la naturaleza, es que ese pueblo, que nosotros contribuyamos a que se vaya organizando y vaya construyendo poder. Ese proceso debe ir acompañado de un proceso de elevar conciencia política, social y política, acompañado de formación política. Y eso se coge años. Si nosotros nos quedamos atrapados en las escalas de agendas electorales de cada 4 años y le seguimos cultivando a la gente la fantasía de que podemos, a través de las elecciones, tomar el poder y entonces ese poder cambiarlo. Eso no lo han logrado ni los estadounidenses, el pueblo estadounidense que le ha robado su soberanía al pueblo francés, al italiano, al canadiense, al japonés, que son formalmente soberanos, pero la soberanía no radica en sus pueblos. Así que esos pueblos también están luchando por terminar con unas relaciones sociales de explotación y rescatar un nuevo tipo de vida en armonía con la naturaleza. Y eso es fundamental, ¿por qué? Porque realmente la relación de dominio y de explotación se basa en un control hegemónico de las ideas. Y la gente acepta, porque nacemos con un ejemplo concreto, acepta que, por ejemplo, nacemos cuando tenemos trabajo, es natural que esté 30 años pagando una casa y que al final termine la casa pagándola 3 veces. Y el banquero no puso ni un ladrillo. ¿Y por qué tiene que ser así? Entonces nosotros tenemos que cuestionar eso, no es meramente en enunciado y en planteamientos por radio y televisión, sino en un proceso de organizar alternativas a eso. Yo creo que se me pasó, y por ahí ahorita lo dijeron, cuando estaba hablando de las características del capitalismo moderno, algo que es bien importante y que no debe haber dejado pasar, es que es cada vez menos democrático. Cada vez
Los espacios incluso de democracia formal, donde se montaba, son cada vez menores. O sea, la invasión a la vida privada de la gente, el control, el espionaje, la eliminación de derechos que incluso estaban reseñados en las constituciones de esos países. Hemos hecho un retroceso. Y ese capitalismo que conocemos va en esa dirección. No en la dirección de ampliar espacios democráticos para la gente, de reducirlo. Esa ha sido la experiencia del país capitalista, entre comillas, nuevamente, por excelencia, Estados Unidos. Y está pasando lo mismo en Europa. ¿Ah? O sea, cada vez menos espacios democráticos para los ciudadanos de ese país. Cada vez más control de las agencias de espionaje del Estado. ¿Ah? Entonces, a eso que nos estamos enfrentando. Tú tienes que pararte, porque si no te paras se te cuelan. Un comentario breve, que no me agradó mucho. Ahí te lo está buscando en internet, que Colombia, no sé si estás al tanto, acaba de suscribir un tratado internacional con Estados Unidos, donde Colombia se obliga a que sus campesinos y sembradores, labradores de tierra, agricultores, compren las semillas de Monsanto y se les prohíbe entonces recoger de sus semillas, porque han hecho todo lo de siempre para volver a sembrar sus tierras. Entonces lo que reseña la noticia, que cuando haya la respuesta, pero no quería dar una respuesta, es que el gobierno de Colombia, ante una protesta de los campesinos por dicha medida tan terrible para su subsistencia, pero obviamente se revelan. Entonces la policía, decía la noticia, estaban apaciguando a los revoltosos. O sea que mira cómo el sistema capitalista, el control de los medios de producción, se tergiversa el lenguaje de que si alguien viene a donde ti, si el gobierno viene a donde ti a robarte lo que es tuyo y tú te rebelas, Eres un revoltoso. te defiendes, eres un revoltoso, si no terrorista, porque ya tú sabes cómo es eso. Pero si ahorita lo consigue, le voy a agradecer que lo produzca, porque la noticia es muy pertinente. Toda la discusión me provoca varias inquietudes, preguntas, reacciones. Una primera es con la mujer, ¿verdad? Como usted está la mujer, y pienso que cuando el capitalismo se percata de la mujer como consumidora, es que se abre el espacio de trabajo asalariado para la mujer, ¿verdad? Porque ese salario va a permitir dos consumidores en ese hogar. Por otro lado, desde el mecanismo, ¿verdad? La herramienta de análisis de la dialéctica. En Puerto Rico, el Estado, no el gobierno puertorriqueño que nos coloniza, se ha encargado de amortiguar las contradicciones. Nos mantienen muy entretenidos con la ilusión del desarrollo material, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, desde ese análisis de la dialéctica, ¿cómo uno logra que el Estado no logra amortiguar esa contradicción? ¿Verdad? Pero recordando a Benace, ¿qué pasa? Que los puertorriqueños se rebelan, ¿verdad? Y uno sabe que estamos bien amortiguados, porque estamos igualitos, unos más que otros, ciertamente, hay unos sectores más golpeados. Pero mi pregunta es, desde este instrumento de la dialéctica como herramienta de estudio, ¿cómo uno puede anticipar o pensar cuán cercano puede estar la contradicción tan fuerte que los puertorriqueños sí se rebelen? Y entonces, claro, también pues, la cosa del capitalismo que se mete en todos los espacios y es un sistema que tiene una contradicción muy grande de que aspira a un desarrollo ilimitado, pero con recursos limitados. No son finitos, lo has dicho, en 3 décadas no hay solo recursos. Que de hecho, la terminología, la palabra recurso implica que la naturaleza está para servirnos a los seres humanos. Así que el mismo uso de la palabra recurso tenemos que empezar a cambiar. Recursos naturales no es la mejor manera de expresarnos. De ahí, ¿verdad? Que como debemos convivir y que no existe para eso. Mira, sobre ese comentario, yo quería compartir con ustedes algo que quizás ustedes me han oído plantear anteriormente, porque es algo que yo estoy bien convencido. Yo creo que los que planteamos un cambio para Puerto Rico,
a veces se nos pierde de perspectiva que los Estados Unidos diseñaron, implementaron un modelo colonial a Puerto Rico único. Único. No antes conocido. Cuando los portugueses se fueron de las colonias de África, se llevaron hasta los semáforos. ¿Ah? Se llevaron hasta los semáforos. Y dejaron a aquellos sin médicos y sin nada. Entonces nosotros somos colonia de la nación moderna, más poderosa del mundo, nada más que eso, o sea, hay que ubicarnos en eso, ¿verdad? Que han tenido los mecanismos para eso que decía la compañera, de amortiguar. De amortiguar. Entonces la gente habla aquí de los miles de millones de pesos que nos dan a nosotros. Bueno, primero lo que se decía ahorita, eso se le revierte ¿qué? A ellos. Además eso es una gota en el océano de su presupuesto. Casi más que eso le dan a Israel. O sea, pero además le revierte a ellos en el sentido de que lo consumimos. Pero aquí los americanos montaron un sistema colonial, a mi juicio, distinto. Que hacía falta, estaba en plena Guerra Fría, la Revolución Cubana, y querían proyectar a Puerto Rico como el éxito distinto. Montaron un sistema colonial con una cultura y casi más que cultura folclore puertorriqueño, ¿ah? Con un proceso de modernización que objetivamente en Puerto Rico se dio. Ahora no podemos negar que Puerto Rico se dio un proceso de modernización, que se elevaron los niveles de salud y de educación de este país, se masificaron los niveles de acceso. O sea, aquí se dieron unos procesos importantes que un poco han moldeado la forma en que piensa nuestro pueblo, objetivamente. Aquí se elevaron los niveles de ingresos y de consumo en nuestro país. ¿Ah? Bueno, imagínense ustedes qué colonia somos nosotros, que aquí hay más carros por habitante que en la metrópoli. Explíquele eso a yo a veces voy a Cuba y le digo a los cubanos, en Puerto Rico hay más carros por habitante. Me dicen, ¿cómo puede ser eso? Que en la colonia haya más carros por habitante que... Pues lo hay. Porque ahora, eso no quiere decir que todo está perdido, que esta lucha no tiene futuro, que este país no tiene futuro. Porque yo creo que aquí se han agudizado primero ese modelo de modernización, eso fracasó, de empleos para todo el mundo, de la industrialización. ¿Ah? Ese modelo se estrelló, con las mismas contradicciones que generaba el modelo. Y volvemos otra vez a usar la dialéctica. Pero además de eso, se han generado unas contradicciones que posiblemente a nuestro pueblo sean las más que le preocupen, que es esos elementos de calidad de vida bueno, busquen los periódicos. ¿Ah? Y yo creo que este pueblo podría estar dispuesto a negociar, tener quizás algunos medios y comodidades materiales menos, por otras cosas, que eso que llamamos calidad de vida. Pero ese elemento a veces yo pienso que el independentismo y lo que queremos cambiar a Puerto Rico, nunca nos hemos visto del impacto que tuvo aquí el modelo de desarrollo que montaron los americanos con el concurso del Partido Popular. Esto cambió este país, lo transformó de verdad. Y para algunas cosas para bien, objetivamente. ¿Ah? Entonces, si nuestro pueblo piensa como piensa, no es que sea menos que cualquier otro pueblo del mundo. Es que un poco ha sido el resultado de este particular sistema. Yo lo veo así. Así que un poco quería comentar eso. Hay varias frases que me han impactado y que quiero compartir. El concepto de calidad de vida me parece a mí que es esencial. Si buscamos la felicidad en lo material, estamos fastidiados. Y si no reconocemos lo sagrado y el valor de cada ser humano, es verdad que las mujeres nos trataron mal hace poco, pero yo creo que a los hombres nos tratan igual. Y el sagrado del ser humano en una sociedad. Yo estuve anoche en una charla que dio Carmelo Ruiz hablando sobre los transgénicos y yo casi no dormía anoche cuando llegué a casa. Lo que está pasando en Puerto Rico, yo creo que nosotros tenemos como MUS y como pueblo atender esto. Entonces son cosas que pasan, que se caen de la mata y no hace nada. Y hablamos de otras cosas que sí
tiene, de hecho, ha publicado ya creo que más de un libro sobre el tema. Se le acabó, ahora está en el segundo porque no ha podido. Bueno, Peñalosa en Colombia, con una persona, yo leí un artículo que creó ciudades para felicidad, lo llamaba. Y el sistema de transporte público es lo mejor, lo más grande que hay en el planeta prácticamente. O sea, que tiene un concepto, una visión de lo que es el sentido de vida. Me acordé. El concepto de evolucionar. O sea, los seres humanos, la humanidad, estamos evolucionando. Lo que pasa es que si no evolucionamos más rápidamente, nos vamos a fastidiar antes de que no va a haber seres humanos, ¿verdad? Pero yo creo que ese concepto es bien importante tenerlo claro. El nivel de conciencia que vamos desarrollando, el nivel de conciencia que existe en el planeta hoy día, sobre qué es lo que vale, qué es el sentido de nuestra vida y qué es lo que nos da la felicidad. Y el respeto, ¿verdad? Como dije, al ser humano. Yo estoy viviendo ahora en Miramar en un sitio donde hay 3 o 4 de ambulantes con invisibles. Porque intelectualmente yo estoy muy clara, pero hay algo dentro de mí que no lo tolera, que lo rechaza, que lo busca. Entonces, ese es mi nivel de conciencia, que yo tengo que trabajar con eso. Me parece que todos tenemos que tener esa conciencia de, en la medida que cada uno de nosotros evolucionamos con otro nivel de conciencia, pues vamos a impactar a todos. Y gracias. Yo quería abundar en algo, Dale, dale. Eso. porque yo creo que nosotros podemos cumplir nuestra organización con una función que es liberadora en el sentido de que si tú de manera educativa y organizativa llevas el mensaje de una vida ecológica en armonía, vas a liberar a la puertorriqueña y al puertorriqueño de esa afán de tener 3 carros, de que ahí está la felicidad, la cuestión excesivamente material. Cuando tú contribuyas a que la persona individual y en familia entienda que la razón de la felicidad de la vida y la calidad de la vida está en el buen vivir y no en el consumismo y tener que estar viviendo endeudado. Tú puedes tener 3 carros y todas esas cosas, pero no vivir dormir de noche porque con las deudas encima, ¿verdad? Y eso no es calidad de vida. Voy a dar un ejemplo de mi esposa, que es psicóloga clínica, y una vez estuvo trabajando con deambulantes en Santurce, y debajo de un puente estuvo hablando con uno que estaban debajo del puente viviendo, y uno sentado en una lata de galletas le dice: pero hay que tener cuidado con el comunismo porque nos quitan las cosas. Fíjense lo poderoso que es la ideología, el pensamiento dominante. Esa persona que no tiene nada se sentía amenazado y no veía una alternativa superior a otra cosa. Entonces, a ese nivel le quita la lata. Entonces, es bien interesante eso. Y otro referente, porque ¿qué es lo que sucede? El capitalismo como ideología, como sistema de explotación económico, social, cultural y político, tiene un referente teórico y tiene unos pensadores. Entonces nosotros hemos quedado en el marasmo y tenemos que reconstruir ese trabajo organizativo y político, cultural, económico, social. Tenemos que acompañarnos de hacer teoría que contribuya a que eso se pueda plasmar y se pueda palabrar y que tú se lo puedas transmitir en lenguaje diferente, que se convierte hegemónico ahora sí en la gente.
está planteada porque ahí desaparece el Estado. ¿Lo sustituye a qué? Una asociación donde cada individuo, el desarrollo libre de cada individuo sea el desarrollo libre de todos. No hay, se desaparecen las clases, la propiedad privada se sustituye por la propiedad común, el valor de cambio se deja de haber mercancía y tú generas bienes de uso, y todo eso se está construyendo en América Latina, y se está construyendo en sociedades de apoyo y de solidaridad en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, donde en algunos lugares han cambiado el banco privado por un banco común. O sea, todos esos experimentos ya existen a una escala menor que aspiran a convertirse en la escala hegemónica. Hablando de colaboración, mañana hay un foro cultural, que le hemos llamado foro cultural, que lo vemos a las 7 de la noche. Necesito 3 bandejitas de fruta, así voluntaria. Me la quiero. Necesito Coca-Cola y Sprite. Sprite con Pedro Chinea van a llevar el hielo. Alguien puede llevar vaso de 10 onzas. ¿Ok? Eso es colaboración. Que se anoten en la lista ahí, Paco. Eso es solidaridad, sustentabilidad. Yo traigo eso, fíjate. Mira que yo traigo eso. Yo quiero reaccionar a comentarios del compañero y al pastor. Se me fue. Ese tenía que ir temprano, pero yo pasé gran parte de mi adolescencia en una iglesia cristiana, aunque no lo parezca. Entonces, yo siempre he visto la figura de Dios como un ser donde uno pues lleva cierto grado de agradecimiento. Entonces, ante la crisis, esto no es ningún estudio, ¿no? Pero ante la crisis lo que yo he visto es la formación de iglesias, pero de organización, de esquina, de parcela, de donde quiera. Escape. Ante esa crisis queremos ver a Dios como un ente a donde vamos a pedirle. Como el gobierno ya se acabaron las ayudas, o es difícil uno cualificar para esas ayudas, pues entonces me queda Dios y voy entonces a la iglesia a seguir pidiendo, no agradecer. Entonces esa misma necesidad, a mayor crisis, mayor formación de iglesia, yo lo veo, ¿no? Porque entonces vamos a la iglesia para que Dios
de contribuciones en este país pues ha caído grandemente porque los trabajos no existen, estaba basado en clase media, pero de la misma forma la gente y estas grandes corporaciones que hacen uso de esos cambios tecnológicos están gastando mucho dinero y lo hemos sido dentro del sistema capitalista capaces de atribuirle a esas grandes ganancias responsabilidad hacia el fisco, sino que no estamos conformados de que como hay menos gente cobrando, pues hay menos ingresos y el país se tiene que resolver, pero hay que fijar una gran responsabilidad a esas grandes corporaciones que no porque haya menos trabajo quiere decir que están ganando menos dinero, porque ellos están ganando más. ¿Están ganando más? Y hemos sido incapaces de responsabilizarlos. Y los invito también a que a pensar, que pensemos en el movimiento socialista per se. El movimiento socialista per se va a hacer uso del adelanto tecnológico. Eso como consecuencia también puede traer ocio a una gran población. Entonces podemos satisfacer la necesidad de servicios primarios porque los adelantos tecnológicos quizás no hay oportunidad para que todo el mundo se desempeñe, pero quizás tampoco puede haber necesidad de eso. Pero entonces, ¿qué hacemos con una sociedad de personas de mi edad, que posiblemente a una edad que llamamos productiva? ¿Ah? Exacto, pero entonces, ¿de trabajo en qué? ¿De trabajar en qué? Si los adelantos tecnológicos quizás han mermado la necesidad de que tú vayas a trabajar. Por eso, los invito